Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal Más Musicoterapia. Mi nombre es Marisol Matalia y hoy vamos a tener la segunda parte de la entrevista con Verónica Müller, licenciada en musicoterapia, donde vamos a continuar hablando sobre musicoterapia en primera infancia. No se lo pierdan. En musicoterapia hablamos del concepto de analogía, ¿no? Que todo lo que se pone en juego en una experiencia musical, esto se puede trasladar directamente por movimientos subjetivos al resto de los aspectos de la vida cotidiana. Ahora bien, y mucho más en la primera infancia, es necesario que haya un contexto que acompañe todo esto. Porque por más que nosotros estemos trabajando 45 minutos, una hora por semana dentro de un consultorio o algo, si cuando el neno o nena vuelve a su casa o vuelve a la escuela o donde sea, no hay un contexto que esté acompañando todo este desarrollo, va a ser mucho más difícil que lo pueda sostener. Entonces, por eso también, por ejemplo, me preguntabas el tema de la interdisciplina. El trabajo con la institución educativa donde participa el neno o nena es fundamental, porque ahí también pasa un montón de horas, no solamente está con la familia es como la primera institución, pero una vez que pasa al ámbito educativo, la cantidad de horas que están ahí también es muy importante, y cómo se desarrolla, digo, el tema de las habilidades sociales con sus pares, con sus maestras, con sus maestros, todo esto hay que tenerlo en cuenta. Y bueno, y te pregunto, porque veníamos hablando de niños con discapacidad, que quizás es donde vos ahora estás trabajando. ¿Qué pasa cuando no existe esta discapacidad? ¿Se puede realizar un tratamiento musicoterapéutico? Totalmente. Al igual que cualquier persona de cualquier edad puede participar de un proceso musicoterapéutico, teniendo o no un diagnóstico clínico. De hecho, tengo experiencias también en primera infancia. Ya hace algunos años estuve participando de un centro de desarrollo infantil del Ministerio de Desarrollo de Nación, en donde había niños y niñas de entre 45 días y 4 años. Ahí, bueno, había dos ejes de trabajo, ¿no? Yo estaba haciendo una asistencia técnica y por un lado trabajaba dentro de las salas con los cuidadores y cuidadoras, con los chicos y las chicas, ¿no? En interacción. Y por otro lado, tuve la experiencia de trabajar con talleres vivenciales pura y exclusivamente con los cuidadores y cuidadoras. Este, donde, bueno, ahí poníamos en juego todo lo que ellos y ellas tenían en su trabajo diario, ¿no? Pero fue muy interesante porque pudimos analizar, por ejemplo, no sé, la importancia de la prosodia, que es esta musicalidad que usamos cuando hablamos. Digo, no es lo mismo que yo diga, ¿querés que te alcance una galletita? ¿Querés que te alcance una galletita? ¿No? Como digo, estamos diciendo lo mismo, pero no suena igual, no es igualmente recibido, no significa por ende lo mismo. Tal cual. Bueno, hablamos eso, hablamos de la relación entre la música y las emociones, hablamos de la relación entre el movimiento y los sonidos. Y bueno, todo esto se pone en juego todo el tiempo en las salas, ¿no? Más cuando hablamos de nenes y nenas muy chiquititos, 45 días son bebés. Entonces, bueno, esta cuestión de cómo les hablamos, porque por lo general no, todos los que van atravesando este proceso ahí adentro de este centro de desarrollo infantil empiezan a adquirir el lenguaje verbal ahí adentro. Entonces, hay veces en las que por ahí, no sé, se subestima el nivel de comprensión de un bebé porque no sabe hablar. Y esto, viste, también es algo a revisar. Y bueno, nada, pudimos abarcar un montón de cuestiones. Se trabajó también la ley de educación sexual integral a través de la musicoterapia. Pudimos trabajar cuestiones relacionadas a la grupalidad, a cuestiones del juego colectivo, un montón de cuestiones que, bueno, justamente donde no había un problema diagnóstico clínico en sí mismo, también se podía poner en juego un montón de cosas ligadas a la expresión, a la comunicación. Bueno, hay millonada de cosas. Sí, sí, qué importante esto que decís con respecto a la intención con la que uno dice las cosas, ¿no? Y más hacia un niño o niña en pleno desarrollo de su lenguaje. Porque bueno, también decir esto, ¿no? De que la música y el lenguaje tienen sus puntos en común, que tienen que ver con el volumen, con la melodía, como decía Vero, la prosodia con la que hablamos, ¿no? Entonces, desde un tratamiento musicoterapéutico, desde intervenciones musicoterapéuticas, podemos trabajar con esto también, ¿no? No solamente en la comunicación de un educador, sino también en la comunicación de ese niño o niña, ¿no?
en el desarrollo de su lenguaje. Así que hay muchos puntos que se pueden trabajar. El tema de la grupalidad, quizás no, Vero, bueno, vos cualquier cosa me corregís, pero el tema de la grupalidad, quizás el tocar con otros, el escuchar a otros, el cantar con otros, que uno tiene que escuchar, tiene que hacer silencio, tiene que prestar atención. Exacto. Entonces, que eso son dinámicas que suceden en la vida Exactamente. cotidiana, no es algo muy alejado, no es Ujú. solamente algo que sucede en el terreno sonoro musical, sino es algo que nos sucede continuamente en la vida. Cuando estamos en una conversación tenemos que escuchar, hacer silencio, el tono de voz que usamos, más bajo, más alto. Entonces es muy importante, me parece, destacar esto, que no es algo muy alejado y que son objetivos que nosotros tenemos para la vida cotidiana. Totalmente, sí, por eso es esto que yo te nombraba del concepto de la analogía. Esto mismo que vos decís, la utilización del silencio también es uno de los elementos que nosotros tenemos para trabajar, porque hablamos de musicoterapia y por lo general el sonido y la música es como algo que está sonando todo el tiempo, y el silencio también forma parte, ¿no? Es muy interesante también el trabajo en el silencio. Esto que decías, si trabajábamos con chicos sin discapacidad, nosotros tenemos la ley de ejercicio profesional, donde la prevención y la promoción de la salud también son incumbencias profesionales. Lo que pasa es que quedamos pegados, digamos, entre comillas, a lo que es discapacidad por esta gratuidad del tratamiento, y porque también tenemos como esta inclinación de ir a pedir ayuda cuando hay algo que no está funcionando como se espera. Pero está buenísimo tener en cuenta que, ya sea desde la prevención de un riesgo que pueda estar rodeando a una persona o a una comunidad, ¿no? O una promoción, que es justamente potenciar los rasgos sanos a través de una actividad creativa, expresiva, también se puede trabajar desde la musicoterapia. Bueno, Dale. gracias, Vero. Y para ya casi ir terminando esta entrevista, te quería preguntar si nos podías dar, o a las familias que estén escuchando, a las personas que estén escuchando, algún consejo, porque antes hablábamos de la importancia del ambiente sonoro musical, ¿no? De un hogar y cuán importante es para el desarrollo de un niño o niña. ¿Algún consejo que nos quieras brindar? ¿Algún tip? Bueno, a ver, los sonidos nos rodean todo el tiempo, estamos expuestos al estímulo sonoro hasta cuando dormimos, digo, si hay un sonido fuerte nos despertamos, así que no hay forma de escaparnos a los sonidos. Así que mi propuesta, porque más que consejos yo no puedo dar consejos, pero mi propuesta está ligada a que prestemos atención a cuál es el ambiente sonoro que nos rodea, ¿no? Quizás, no sé, se me ocurre prestar más atención a los volúmenes que utilizamos, el tema del uso excesivo de auriculares, más que nada ahora que estamos tanto tiempo con videollamadas, ¿no? Como poder prestar atención un poquito a eso, prestar atención a las letras de las canciones que escuchamos, que tampoco es inofensivo, ¿no? No es lo mismo que escuchemos algo a que escuchemos otra cosa. Principalmente cuando hay nenes y nenas que se están formando y que todo esto lo van absorbiendo, ¿no? Y empiezan a formar parte de su identidad. Bueno, y en ese sentido también recomiendo volver a rescatar las canciones de cuna. Algo que con lo que me encontré en la clínica es que se están desapareciendo las canciones de cuna. Muy pocas familias cantan canciones. Y cuando hablo de canciones de cuna no hablo solamente de la Rorró, sino que puede ser cualquier canción inventada, entonada, sin que tenga una letra, sino la canción de cuna en sí misma con todo lo que esto abarca, ¿no? Cuando uno le está cantando a un bebé o a una bebé, hay una mirada de por medio con lo importante que es esto, hay una envoltura sonora que le da cierta contención, hay un acompañamiento rítmico a través de una palmada, a través de un balanceo, entonces es una contención muy importante y un momento muy importante en la construcción de la subjetividad de este bebé o esta bebé. Así que propongo también rescatemos las canciones de cuna. Muy bien, muchas gracias, Vero. Bueno, siempre igual Por destacar favor. la importancia de consultar con un profesional, si lo creen necesario, y bueno, si hay alguna duda, si, digamos, si se sienten en alguna situación particular que quizás o no les es común o se les dificulta llevarla adelante, ya sea con el niño o con la niña, o un padre por sí mismo, digamos, con las dificultades que puede acarrear la crianza también, que sabemos que no es fácil a veces para todos. Entonces,
siempre consultar con un profesional que va a saber cómo guiarlos, que es muy importante eso, no tener miedo a preguntar. Opto por decir, animarse a sacar el certificado de discapacidad para los niños que quizás presenten alguna discapacidad, porque también es muy importante y digamos, favorece al tratamiento y al acceso a muchas cosas que quizás algunos padres tienen la posibilidad de hacerlo por otro modo, por otra modalidad, pero otros no, entonces también el certificado de discapacidad ayuda en ese sentido, así que animarse a eso, consultar con un profesional también sobre eso, que hay muchos profesionales que saben sobre el tema de certificados de discapacidad. Quería agregar con respecto a esto que decís, que es tan interesante, que muchas veces también perderle el miedo al certificado de discapacidad, ¿no? Porque a veces se siente que el certificado de discapacidad es una etiqueta, y en realidad es una herramienta con la que cuentan porque es un derecho también con el que están contando. Entonces, cuando vos me preguntabas por los criterios de derivación con los que llegan los nenes y las nenas al consultorio, para mí un diagnóstico es una guía, si querés ponerle un nombre, pero no es una etiqueta. Yo no voy a trabajar con un nene o una nena por el diagnóstico con el cual me venga la orden médica. Es muy importante que estos fantasmas se corran para poder dar un alojamiento a esto que está sucediendo y, como decís vos, poder tener un tratamiento que mejore la calidad de vida. Vero, bueno, antes de retirarnos, ¿querés dejar redes, mail, algo donde podamos, la gente que nos esté escuchando te pueda contactar por cualquier duda, cualquier consulta? Bueno, Marisol, muchas gracias por invitarme nuevamente. Para cualquier persona, cualquier familia que se haya quedado con alguna duda, que quiera contactarme por cualquier cuestión, me escriben a mi Instagram, que es licenciada Verónica Müller. Ahí les van a pasar bien cómo se escribe y bueno, nos vemos cuando quieran. Bueno, muchas gracias, Vero. No duden en consultarnos cualquier cosa a Verónica y a mí también, desde Más Musicoterapia. Y bueno, muchas gracias a los que nos están viendo por YouTube, los que nos están escuchando por el podcast y que tengan un excelente día.
Pero bueno, o sea,